Hola, hoy les vamos a exponer sobre los tipos de investigación. Mi grupo está conformado por Adriangelis Marrero, Nicole Guzmán, Carla Yélamo, Bárbara Russo, Grecia Díaz, Yosmari Rivero, María Jaime y mi persona, Oriana Enríquez. Los proyectos de investigación pueden ser clasificados con base en los siguientes criterios. Por el propósito, la investigación puede ser básica o aplicada. Según los medios usados para obtener los datos, puede ser documental, de campo o experimental. Atendiendo al nivel de conocimiento que se adquieren, puede ser explorativa, descriptiva o explicativa. Dependiendo del campo de conocimiento en que se realiza, es científica o filosófica. Conforme al tipo de razonamiento empleado, es espontánea, racional o empírica racional. Acorde con el método utilizado, es analítica, sintética, deductiva, inductiva, histórica, comparativa, etc. Y conforme al número de investigadores, puede ser tanto individual como colectiva. A continuación, los dejo con mi compañera que les va a hablar detalladamente de los tipos de investigación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Adriangelis Marrero y les voy a hablar sobre la investigación y sus tipos. ¿Qué es la investigación? La investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de ampliar o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. La investigación también designa acción y efecto de investigar. La investigación puede tener varios objetivos como buscar soluciones a problemas puntuales, desentrañar las causas de una problemática social, desarrollar un nuevo componente de uso industrial, obtener datos, entre otros. Por tanto, se trata de un trabajo que se lleva a cabo mediante un proceso metódico que debe ser desarrollado de forma organizada y objetiva, a fin de que los resultados obtenidos representen o reflejen realidad tanto como sea posible. No obstante, su finalidad es dar a conocer la realidad, descubrir algo, entender un proceso, encontrar un resultado, incentivar la actividad intelectual, así como la lectura y el pensamiento crítico. Tipos de investigación. Algunos de sus tipos son investigación científica, que tiene como objetivo la comprobación de teorías relativas a las ciencias fácticas. Investigación cualitativa. Esta investigación basa sus estudios y análisis en datos no cuantificables, o sea, no trasladables a los números. Investigación cuantitativa. Esta basa sus resultados en datos medibles. Investigación documental. Esta investigación se basa en la recolección de información de libros, artículos, documentos o medios audiovisuales. Investigación de campo. Se denomina investigación de campo aquella donde el investigador trabaja directamente en el entorno. Investigación policial. Se refiere al hecho de indagar sobre la conducta de sujetos que se encuentran bajo sospecha. Siguiendo lo expuesto por Adriangelis, voy a hablar sobre el propósito de una investigación. El propósito surge dependiendo de la investigación que se haga. Hay propósitos que generan solamente conocimiento y hay otros propósitos que generan práctica, generan numeración. Y esto se hace para transformarlos en ideas que den una solución. Hay propósitos de aplicación que se nutren con el conocimiento práctico. Hay propósitos descriptivos que estudian una realidad para luego comprenderla y comprender qué se puede hacer.
Están los propósitos de cualidades, aquellos propósitos que son de observación, se estudia una población, se estudia un fenómeno en una comunidad. Están también los propósitos de cantidades, que se refiere a esa numeración donde se emplean también las matemáticas. Entonces, el propósito en una investigación va a ir dada de acuerdo al tipo de investigación que seleccione el estudiante, el investigador. Hola, soy Bárbara Russo y voy a hablar sobre los tipos de investigación según su nivel de profundización. Entre estos tipos nos vamos a encontrar con tres. La primera es la investigación exploratoria. Su objetivo principal es conseguir una perspectiva general de un problema o situación. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y es difícil formular una hipótesis precisa. Se caracteriza por ser más flexible, amplia y dispersa en su metodología. Se preocupa primordialmente por describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. La otra es la investigación descriptiva. Su objetivo es únicamente establecer una descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de este. Se espera responder el quién, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué del sujeto de estudio. Requiere de un considerable conocimiento del área que se investiga para poder formular las preguntas específicas que se busca responder. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de sus relaciones que existen entre dos o más variables. Y la última es la investigación explicativa. Va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, pues está dirigido a indagar las causas y los problemas o situaciones del objeto de estudio. Para ello pueden utilizar diferentes métodos, como el método observacional, el método correlacional o el método experimental. El objetivo es crear modelos explicativos en el que pueden observarse secuencias de causa-efecto, y si bien estas no tienen por qué ser lineales. Gracias. Hola, soy Grecia y voy a exponer los tipos de investigación según sus datos, siendo la primera de estas la investigación cuantitativa. Este tipo de investigación busca y evalúa la información mediante un enfoque estadístico y mediante procesos matemáticos, ya que sus datos provienen de diversas fuentes. A la hora de hacer un análisis se puede encontrar más fácil las discrepancias en ellos. Este tipo de investigación generalmente se presenta como tablas, gráficas y estadísticas, las cuales se recopilan mediante encuestas o cuestionarios. Posteriormente, a través de estas, se puede crear una correlación de hechos o un patrón de comportamientos que puedan sumarle un poco más a la investigación. Investigación cualitativa. En este tipo de investigación se nos ofrece un conocimiento más profundo de los problemas, además de un enfoque más detallado del análisis de un tema en específico, que se hacen a través de el estudio de comportamientos, emociones y otros procesos psicológicos humanos que están abiertos a la interpretación. La manera que tiene este tipo de investigación de recopilar datos es a través de estudio de casos, investigación y grupos focales, entre otros. También puede ser descriptiva. En este caso se hace el uso de palabras, imágenes o figuras. Hola, soy Rosmarie Rivero
y vamos a disertar sobre los tipos de investigación según el grado de manipulación de variables. Podemos encontrar diferentes tipos de investigación según si los datos obtenidos parten de un nivel mayor o menor de manipulación de variables, entre las que tenemos la investigación experimental, cuasi experimental y no experimental. La investigación experimental es un tipo de investigación cuantitativa que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes. Se basa en un protocolo de control, la presencia de variables, la manipulación de dichas variables y la observación de los resultados cuantificables. Un ejemplo del tipo de investigación experimental son las muestras de laboratorio, donde se toma una muestra del paciente, se compara con variables constantes, las cuales indican el rango de los valores normales. En el caso de la investigación cuasi experimental, se asemeja mucho a la investigación experimental, en el hecho de que se pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no posee un control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra que se presenta al experimento. Controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o poblaciones existentes, como por ejemplo un programa de prevención de accidente automovilístico en trabajadores de transporte de carga. Finalmente, la investigación no experimental es un tipo de investigación que se basa únicamente en la observación. En ella, las diferentes variables que forman parte de una situación o suceso determinados no son controlados, como por ejemplo un estudio sobre los efectos de cierta sustancia química en un grupo poblacional determinado. Se puede considerar como una investigación no experimental. Buenas tardes, mi nombre es María Jaime y hoy les voy a hablar acerca de la investigación según su tipo de inferencia. La inferencia es la acción y efecto de inferir o deducir algo, sacar la consecuencia de otra cosa para al final concluir con un resultado. La investigación según su tipo de inferencia se clasifica en tres: el método inductivo, el método deductivo y el método hipotético deductivo. El método inductivo va de lo particular hasta lo general. Se trata de usar la lógica para ir de lo más pequeño hasta lo más grande y para de esta manera concluir desde lo más concreto hasta lo más general. Los pasos para el método inductivo son la observación y registro de los hechos, el análisis y clasificación de los hechos observados y por último la formulación de los enunciados que se utilizan durante la investigación. Método deductivo va desde lo general hasta lo particular. Se impulsa a pensar con lógica para ir desde lo más grande hasta lo más pequeño y así concluir desde lo más general hasta lo más concreto y específico. Los pasos para el método deductivo son observación y planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, deducción o conclusión y experimentación de la hipótesis para ver si se confirma o no. El método hipotético deductivo es el procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. Los pasos a seguir para el método hipotético deductivo serían el planteamiento del problema, la creación de la hipótesis, la deducción de consecuencias de la hipótesis y la contrastación, que sería la comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Y por último, las leyes o teorías en la formulación de la hipótesis en caso de que sea aceptada y no rechazada. Muchas gracias. Luego de que mi compañera explicara los tipos de investigación según el tipo de interferencia, procedo a exponer los tipos de investigación según el tiempo que se realiza. El tiempo determina el tipo de investigación en el cual existen dos tipos. La primera de ellas es la investigación longitudinal, que implica el seguimiento de un evento, un individuo o un grupo durante un periodo de tiempo claramente definido.
El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. Un ejemplo de esta es un estudio dedicado a analizar los cambios de una población indígena específica durante 10 años. Del mismo orden de ideas tenemos la investigación transversal, la cual se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Ejemplificando en esta, una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesa un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública determinada mientras se preparan para su ingreso en la universidad. Gracias, esta fue toda nuestra exposición.